¿Cuál es el tema de hoy? Ética y... Es que me llama que es el dispositivo. Ya te casas en dispositivo. Bueno, no importa. Traigo libros. También. El tema es... ética en la ciencia y bioética. Esto porque pues, estamos, este curso, recordemos, está dentro del programa dentro del plan de estudios de la licenciatura en biología experimental. Ustedes están estudiando para ser biólogos experimentales. Una ciencia, y por eso es que empezamos hoy hablando de ciencia, pero además preguntándonos primero, ¿hay relación entre la ética y la ciencia? Primero, los que traigan dispositivo, googleen qué es ética. ¿Alguna definición de ética? ¿Qué es ética? Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Disciplina que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. disciplina que estudia el bien y el mal. Según la RAE, es un conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Esto es un... Ok, entonces la ética es una disciplina que estudiaría entonces ¿qué? El bien y el mal. Y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Ok. Lo relaciona con la moral. Busquen la definición de moral. No le hay mucho caso a la definición de la moral. Dice disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano y contra el bien y el mal. La moral. Está. ¿Dónde lo encontraste? Es de lo primero que salió. Lo primero que salió. También hay Es que suena a ética. También hay otra que dice conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Conjunto de Costumbres costumbres. y normas. ¿Costumbres qué? Y normas. Y normas. Costumbres y normas. ¿Normas de qué? ¿Costumbres en dónde o de quién? En la sociedad. En la sociedad y normas en la sociedad. Y la moral es objeto de estudio de la ética. Digamos que la ética sería una ciencia, un estudio. Como la biología es una ciencia que estudia al fenómeno vida. La astronomía es la ciencia que estudia los astros. La geología es la ciencia que estudia la Tierra. La ética sería la ciencia, que comillas, porque es más bien, es una disciplina relacionada más bien o parte de la filosofía. Está dentro de la filosofía la ética. Que estudia el bien y el mal. Pero esto, ¿de dónde sale? Esto, ¿quién define el bien y el mal? La ética lo estudia, no lo define. ¿Quién define el bien y el mal? ¿Para qué son las normas? Dije que es. ¿Cuál es la función? No para qué las usamos. Son como guía para... Las normas lo que buscan
es que el comportamiento se oriente hacia el bien y evite el mal. ¿Por qué? Porque ¿qué es? Definan una conducta maligna. Mencionen una conducta maligna. Asesinato. Causar muerte en alguien más. Provocar la muerte intencionalmente de alguien más. Eso lo definimos como una acción maligna. Definan una acción benigna. Pues la opuesta. Procurar que ese alguien no se muera. Cuidarlo para que no se muera. De la sociedad, ¿cuál sociedad? ¿La sociedad de las hormigas? Les dio por vivir en borrador. Y más que la sociedad, viene de las sociedades humanas. ¿Ok? De las sociedades humanas, específicamente. No podemos hablar de que haya moral, no desde el punto de vista humanista, no podemos hablar de que haya moral en las comunidades de osos grizzlies o en las comunidades de orcas del Océano Pacífico Sur, ¿sí? Por ejemplo. Es en cuanto a las sociedades humanas. Cuando las sociedades humanas habrán asumido o descubierto o inventado la moral, no las orcas ni los osos grizzlies, los humanos. ¿Es natural? ¿Es biológico? ¿Es biológica la moral? La violencia es natural. La violencia es natural. La violencia, ojo. No necesariamente la agresión. Una cosa es agresión y otra cosa es violencia. Por ejemplo, pues sí, una orca tiene que agredir a un pingüino para poder comer. Pero no es violencia. Pero lo hace violentamente. No, lo hace agresivamente. No lo hace con cariño. Consciente o inconsciente, no sé. Sobre todo hablando de orcas. Cuidado con los cetáceos. Cuidado con los cetáceos. Sí. ¿Sí? Ya hablamos de inteligencia. Sí, decía que la violencia se refiere a una agresión, pero no es consciente, ¿no? Está en este contexto. En el contexto de la moral. Pero Ubiquémonos en el mundo de las orcas. ¿Es malo que una orca mate a un pingüino? No, entonces que mate a una foca, a un tiburón blanco. Las orcas comen tiburones blancos. ¿O qué que comas zanahorias? No, ahí es natural la agresión. Que una orca mate a otra orca pues es natural. no existen casos registrados. No hay casos registrados. No Pero está sí conservado. sería. La ausencia de prueba no es prueba de ausencia, pero tampoco de presencia. Pero a ver, cuando las orcas se organizan para comerse la lengua del bebé vallenato. Pues es que a eso se dedica la lengua de vallenato. ¿No es violencia? No, no es violencia. Las orcas tienen un menú. ¿Pero qué crees? No hay pingüinos, no hay focas o leones marinos, no hay tiburones blancos. Y lo que hay en el menú son ballenas.
¿qué vas a comer? Ballena. O te quedas sin comer y te esperas a ver qué hay, a ver cuándo. Porque la mesa no la ponen a las orcas a la 1 de la tarde, como aquí en la cafetería de la 1. A la 1 de la cafetería. ¿Okay? No. En la naturaleza, entre la conducta de depredadores y presas, no existe ni bien ni mal. Eso está en las películas de Disney. El lobo feroz y los 3 cochinitos. Pinches cochinitos. Ellos sí eran violentos contra el pobre lobo. No, es una antropomorfización de entes no humanos. No existe el lobo feroz ni los alegres cochinitos en la naturaleza. No antropomorficemos a la naturaleza. Recuerden que en una sesión anterior vimos que Darwin y Wallace echaron por tierra el antropocentrismo. Cuando históricamente diferentes sociedades habían antropomorfizado a la naturaleza. Desde la asignarle forma de mujer a la madre naturaleza, por ejemplo. Es decir, hay quizá un momento en la evolución de las sociedades humanas donde decidimos antropomorfizar a la naturaleza, al entorno, porque es la forma en la que no lo podemos explicar. Pero eso es pensamiento mágico. Así como en algún momento dado inventamos eso los humanos, y la evidencia es arqueológica, hay evidencia arqueológica que lo demuestra, hay evidencia paleontológica que lo demuestra. Hay evidencia de que los humanos asumieron o inventaron algo que podríamos llamar moral, costumbres en las sociedades humanas que buscaran el bien y no el mal. Hay evidencia paleontológica de que es muy antigua la moral humana. Hay evidencias, vamos a llamar antropológicas, físicas, se han encontrado osamentas antiguas de humanos que muestran lesiones, por ejemplo óseas, fracturas, pero en que el organismo no se murió. El organismo sanó, el hueso soldó, dirían por ahí. Y con un tiempo posterior suficiente de extensión de vida. Y recordemos que los humanos se agrupan en sociedades. Eso, junto con otras evidencias también, llamémoslas arqueológicas, paleontológicas, antropológicas, sugieren que incluso antes del inicio de las civilizaciones, hace 5.000 años en Mesopotamia, ya los humanos se cuidaban unos a otros. Eso era, lo podemos etiquetar en el contexto de la ética, costumbres que buscaban el bien de esas sociedades humanas antiguas. También hay evidencias a lo largo de la historia, algunas un poco más recientes. Estaba yo leyendo hace poco las últimas investigaciones sobre los restos de una persona que encontraron en la parte alta de los Alpes suizos, que murió ahí y su cuerpo por las condiciones sanitarias se momificó, que se llama Utsi. Y cuando lo encontraron, ¡ay, un muerto! Llamaron al servicio forense, a la policía, que no lo mataron allá. Es más, no sabemos si lo mataron o murió. Lo descubrieron hace como unos 20 años. Y desde entonces lo han estado estudiando.
Ahora sabemos que sí lo mataron. ¿Sí? Porque tiene una flecha clavada por ahí, una cabeza de flecha. O sea, alguien le. No, más bien. Alguien lo mató. Pero además también tenía otras lesiones sanadas, previas a muy anteriores a su muerte. Entonces, así como ha existido el bien en las sociedades humanas, ha existido el mal. Alguien lo mató. Y el cuate ahí murió. Finalmente. Entonces, tenemos evidencias de que esto, el conjunto de costumbres y normas en las sociedades humanas es muy antiguo. Hay evidencia además por escrito, que podemos retomar de sesiones anteriores. Para otra pregunta, para otro tema de si el universo fue creado o causa divina o no divina, citamos algunos textos sagrados de religiones distintas del mundo. Bueno, en algunos de esos textos no solamente hacen narrativas de cómo asumen que se formó el universo, la tierra y la vida y los humanos, sino que también establecen estas o están escritas ahí. El más cercano culturalmente a nosotros pues México es un país católico, si no católico, no cristiano, donde la población en un porcentaje muy alto se define o se asume como cristiana. También tenemos comunidades judías y últimamente ha aumentado la proporción de personas que profesan el Islam. ¿Sí? Y tomando eso como referencia, la relación de las religiones judeo-cristianas, se fundan en 3 textos. ¿Cuáles son? La Torá, la Biblia y el Corán. Que además de describir cómo se formó el universo, cómo surgió la vida, cómo se formó el hombre, cómo Dios formó al hombre y luego a la mujer, según estos textos, también, ¿qué más hay en esos libros? Normas, costumbres. Por ejemplo, el hecho de que los hombres en esta se ha perdido la tradición afortunadamente, no se cortan el cabello en los 5 puntos de la cabeza. No sé cuáles son los 5 puntos de la cabeza. Hace poco pregunté a un amigo que es judío y no le entendí. ¿Sí? Pero por eso no se cortan el cabello en 5 puntos de la cabeza. Yo no me he cortado en este punto de la cabeza, pero bueno, ha sido por otras cuestiones. No me ha dado tiempo de dejarla, pero estaba muy ocupado. En otros tiempos fue como hacerle a Copérnico, ahora ha sido por hacerle al ocupado. Por eso ando con la grifa como la tengo ahorita. Pero sí, se establecen costumbres y normas. ¿Cómo cuáles normas? O sea, algunas ustedes recuerden de por aquí. ¿Han leído estos libros? ¿O le van a hacer como Peña? Como Peña. ¿Sí lo han leído? No toda. Yo no los he leído completos. He leído fragmentos, algunos más amplios, otros más cortos de esos 3 textos. Sí, el que más he leído es este. Sí. Por cuestiones culturales, familiares y de interés científico de mi parte. He leído una buena parte. ¿Hay normas? ¿Recuerdan algunas normas que estén descritas en este en particular? Sí. Los mandamientos. Pues el decálogo, así le llaman muy elegantemente en el lenguaje dominguero, si ya se dicen a los domingos. El decálogo de Moisés, conocidos popularmente como los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos son 10 normas. ¿Quiénes tienen educación cristiana, católica? Están aquí presentes. Ni modo, con la pena.
Digo, con la pena la tenemos. O no sé si con pena o sin pena. Sin pena, sin vergüenza. ¿Los recuerdan los 10 mandamientos? Sí. Sí, más o menos, a ver. El primero más importante, amarás a Dios sobre todas las cosas. El primero y más importante, así nos lo decían. No sé. A mi madre era Amarás a Dios sobre todas las cosas. a mi defensa diré que además estoy bautizado porque no me puede defender, pero no estoy ni confirmado ni la otra cosa que se hace. La Comunión o confirmación. A mí sí me pegaba. Yo sí hice las tres. Bueno, la tercera la pedí. Estaba en la escuela y había. Lo que sí era divertido, porque cuando íbamos a la clase de catecismo íbamos a jugar. Y nos divertíamos bastante. Ok. Pero las primeras dos me las hicieron cuando tenía yo semanas de nacido. Entonces no me preguntaban. Y aunque me hubieran preguntado, creo que no me había podido contestar. Okay. Que son el bautizo y la confirmación. Por cierto, cuando se funda el cristianismo, ya existe el primer sacramento, así se llaman, actos sagrados. 5. Son varios, no sé. Ahí los tengo en el libro. Es el bautizo, es uno de los sacramentos. De hecho, es previo al cristianismo, porque ya lo hacían los judíos. ¿Bien? Sí, son 5. Cuando inicia el cristianismo, el bautizo no se hace a los recién nacidos. No, se hacía la persona. Se hace cuando te asumes cristiano. Y eso ya era cuando eran adultos. Que viene siendo un rito similar al bar mitzvah judío. Digo similar, no igual. Jesús se bautiza a los 30, creo. Bueno, pues poco antes de. Cuando empieza cuando va a empezar a su vida ya activa, como activista político. Político religioso. Bien. Por cuestiones históricas se modifica esa costumbre y entonces se hace en el recién nacido. Para que recuerden que la tasa de mortalidad perinatal, es decir, alrededor del nacimiento, era altísima, de ahí que la esperanza de vida antes de la invención del descubrimiento de los antibióticos fuera de 30 a 35 años, cuando mucho. ¿Por qué? Porque muchos morían al nacer. Entonces, para evitar que murieran fuera de la iglesia, es que se empieza a bautizar a los recién nacidos. Después se asume otro, se impone otro sacramento, otra vez más o menos a la modalidad del bar mitzvah judío, que es la confirmación. La confirmación, de hecho, actualmente se realiza después de los 13 años, igual que el bar mitzvah. A mí me confirmaron como a las 13 semanas o menos. Cuando hice el simultáneo del bautizo fue la confirmación. Así se acostumbraba hace 50 años por la misma causa por la que se cambió el bautizo de los adultos a los recién nacidos. ¿Qué ibas a decir? Que yo primero hice con Sí. No es requisito, que no están seriadas, no son materias seriadas, obligatorias, optativas, ¿no? Además son obligatorias, se supone. No, la confirmación de hecho es optativa. No sé. No sé si estoy hablando de decir porque es optativa. No, la confirmación es optativa, por eso se llama confirmación. Bueno, es una decisión, ¿no? O sea, Por eso, es personal, es optativo. O sea, no estás Yo sé si me inscribo a pensamiento crítico o no. Es optativa, no es obligatorio. En cambio, física biológica, a huevo la tienen que llevar. Porque es obligatorio. La comunión sí es obligatoria. Y la comunión tampoco hay edad. Mi hija menor la hizo, después nos dijo, por los legales. Fue por eso que dijo, sí quiero hacer la primera comunión, por los legales. Es mi aleje. Ok, entonces, hay normas, hay costumbres dentro de las sociedades cristianas, por ejemplo, dentro de las sociedades judías, dentro de las sociedades islámicas. Y eso es la moral
en la sociedad judía, en las sociedades cristianas y en las sociedades islámicas. Podríamos hablar de una moral más general humana, o va a depender de la religión que profese cada sociedad. Y por eso se andan matando en Medio Oriente, por eso se andan matando, no, ya no, en Irlanda hace 30 años se estaban matando, protestantes contra católicos. Pero sí, ¿Eh? Por ejemplo, en India, que son más budistas, hay un porcentaje mayor de personas que donan sus órganos, sobre todo córneas, precisamente por lo que creen. Ellos creen que si actúas bien en esta vida, en tu siguiente vida kármica te va a ir bien. Entonces, Y repercute igual económicamente. La gente que por lo general es católica piensa en el paraíso, ¿no? Actúa bien ahora, no importa cómo vivas, así sufras o lo que sea. Si te portas bien, vas a ir a un paraíso. ¿Qué eres lo más rico? es que depende si eres, dentro del cristianismo depende si eres católico, luterano, evangelista, adventista y demás istas. Va a haber modificaciones en las costumbres y normas de las sociedades de una misma religión. Pero yo creo que no solo de religión, sino también de contexto social, ¿no? Influye. Bueno, a ver, Dentro de la religión sí lo... hay sociedades, naciones, sociedades nacionales, países que se asumen bajo una denominación religiosa, Sí. como Irán. La República de Irán es una república islámica. Hay una religión oficial que es el Islam. México, cuando nace como nación independiente de la corona española, como imperio, es un imperio católico. Y cuando es derrocado, sí hubo un golpe de Estado. Iturbide fue un golpe de Estado. Es que me acordé del golpe de Estado de... Sí, pero ese es un golpe de Estado. Cuando se quita un gobierno que es legal, por la causa que sea, por la justificación que sea, es un golpe de Estado, punto. Así sea un dictador o dictadora a la persona que está al frente de ese Estado y que es quitada ilegalmente de acuerdo a las leyes vigentes en esa nación. ¿Sí? Entonces, México cuando es transformado de imperio a república federada, la Constitución la establece como una nación con una religión oficial que es el catolicismo. Era una nación católica, una nación religiosa. Es en la reforma del 56, de 1856, cuando se elimina de la Constitución de la República Mexicana en la característica o definición como nación católica, sino que se asume desde entonces como una nación, como un estado laico, como una nación laica, como un estado laico. O sea, no se basa en ningún conjunto de costumbres y normas religiosas. O sea, no puede ser una de estas. ¿Cuál es? ¿Cuál es el fundamento de la Constitución del 57, 57, ya se me fue? La de Juárez, de la Guerra de Reforma. ¿Cuál es el fundamento? ¿Es la Torá? ¿Es la Biblia? ¿Es el Corán? ¿Cuál es? ¿El Leninger? Luego decíamos hace 30 años, la Biblia era el Leninger. Sigue siendo la Biblia. Es el Antiguo Testamento. Sí. Ya es el Antiguo Testamento, por favor. Pasamos del teísmo, debes hacer el bien porque si no te vas al infierno, es la justificación de estos. Es la justificación moral de por qué debes hacer el bien. Debes hacer el bien porque se trata de humanos. Todos somos iguales, no porque todos seamos hijos de Dios. Todos somos humanos porque todos somos humanos.
aunque se define en sí mismo. Necesito un axioma, un dogma, no el dogma religioso, sino un dogma laico. ¿A dónde voy? Una opción es la filosofía. Una opción es la filosofía. El humanismo tiene fundamentos filosóficos. En el siglo XVIII hay una crisis social en Europa y da lugar, después del Renacimiento europeo, en el cual se descubren muchos textos antiguos, se hacen ensayos filosóficos nuevos. El Renacimiento europeo se da en el siglo XVI, en el contexto de una sociedad profundamente cristiana. Empiezan incluso a haber ya algunas dudas. En el mismo siglo XVI es cuando se da el cisma luterano, cuando Lutero niega su fidelidad al Papa e inicia su propia iglesia cristiana en su interpretación de la Biblia. Se llaman ahora luteranos. ¿Okay? Esto ya provoca que se vayan desconectando del teísmo. Y finalmente en el siglo XVIII hace crisis y se dan las primeras revoluciones basadas en el humanismo. ¿Cuál es la primera? La primera revolución, el liberalismo. La primera revolución humanista. Liberalismo francés. No, aunque son los autores intelectuales del humanismo filosófico, los primeros que lo ponen en práctica son las 13 colonias británicas en el continente americano, lo que se convierte en los 13 Estados Unidos de América. 1776. Y la década siguiente, 10 años después, logran los humanistas franceses hacer la revolución en Francia. Pero son como los más grandes exponentes del liberalismo, ¿no? O sea, En el siglo XVIII, que a su vez nutren filosóficamente al menos al continente americano. Por cierto, en Europa casi no pega. En Europa no hay otras revoluciones equivalentes, salvo la revolución italiana, encabezada por Garibaldi, que da lugar a la fundación de la República Italiana. También existía, eran un montón de principados, ducados y demás estados, pequeños estados, casi todos religiosos. Entonces en el siglo XIX, cuando se dan las revoluciones en el continente americano, también se da la revolución en Italia, se funda Italia. Pero ¿hay algo equivalente en la península ibérica? Pues la provincia de los catalanes, el País Vasco. Se va cocinando, pero prende hasta principios del siglo XX. Y el clímax es la Guerra Civil Española. ¿Algo más en el resto de Europa? en el siglo En el siglo, después de la Revolución Francesa. ¿no? Hay algunos movimientos, pero no llegan a ser tan trascendentes en el centro de Europa, lo que es actualmente Alemania, Austria, Suiza. Hay algunos intentos de establecer repúblicas, ¿sí? En el este de Europa también, pero no prenden. Es más, ¿cuál es la estructura de los estados europeos en su mayoría? Sobre todo de Europa Occidental. El problema de Europa Oriental es que la Segunda Guerra Mundial le pegó y la transformó radicalmente. Pero Europa Occidental, los gobiernos, los estados, ¿cómo son? Monárquicos. Holanda es una monarquía, Bélgica es una monarquía, el Reino Unido es una monarquía, Noruega es una monarquía, Luxemburgo es una monarquía, Mónaco es una monarquía. ¿Y la democracia dónde quedó? España es una monarquía. Pero también tiene presidente, ¿no? Es una monarquía.
tiene un jefe de gobierno, tiene un jefe de Estado, que es el monarca, y tiene alguien que gobierne en su lugar, que es el jefe de gobierno. Hay una variedad de estructuras para justificar que son estados democráticos. Pretextos hay muchos. Bien, bueno. Entonces, el humanismo es una idea filosófica que puede dar un marco moral. Debemos definirlo con base en un análisis ético. ¿Sí? ¿Qué sería el bien? Lo que mencioné hasta el principio. Pues preocuparme más bien, ¿qué sería el mal? Pues matar a otra persona. Eso es malo. No porque lo prohíba Dios, es más, a veces al revés, lo manda Dios. Muerte a los infieles. ¿Qué fueron las cruzadas? En el nombre de la Biblia. Las peores masacres anónimas en la historia de Roma. En el humanismo se justifica matar a alguien. ¿Sí? Ojo, no significa que quienes practican el humanismo, así como quienes practican el judaísmo o las diferentes versiones. Ahora, de hecho, hay diferentes versiones de judaísmo, así como hay diferentes versiones de cristianismo y de islamismo. Hay interpretaciones diversas. También hay interpretaciones diversas del humanismo, y entonces dicen, es un criminal, hay que condenarlo a muerte. Ya no en el nombre de Dios, sino en el nombre de la ley. Pero ¿por qué se le condena a muerte? ¿Por qué se le va a causar un mal? Hay que argumentarlo. No digo justificarlo, hay que argumentarlo. Alguien diría, porque no hizo el bien. Bueno, compensando de que ya no lo haga. A lo mejor se puede. A lo mejor no tiene remedio. Es incorregible. Y es una persona malvada y va a seguir asesinando. Hay que matarlo. No en el nombre de ningún Dios, sino en el nombre de cuidar a las demás personas. Este todavía es un debate filosófico. Por ejemplo, la Constitución mexicana, vigente al día de hoy, establece que está permitida la pena de muerte. Revísenla. A menos que la hayan reformado en los últimos años y no me haya dado cuenta. Pero hasta donde yo me he dado cuenta, el artículo de la Constitución donde establece que está permitida la pena de muerte no lo han modificado. Han modificado muchos otros, pero el de la pena de muerte creo que no. Solo que no hay leyes secundarias que establezcan la pena de muerte para actos malignos. Ni siquiera cadena perpetua. Tampoco penas físicas. Por ejemplo, como en el Islam, establece como pena para algunos actos malos hechos por la gente, como castigo o como pena los azotes. 50 latigazos. También la lapidación. Es más, la pena de muerte por lapidación. Eso es hacer el bien o hacer el mal en nombre de quién. El humanismo entonces puede suceder como sucedió después de la Revolución Francesa, que en nombre del humanismo se inventó la guillotina. Y hasta el inventor de la guillotina terminó ahí. Como a los padres de la independencia francesa, ¿no? Sí, también fue guillotinado. Entonces, ojo, una cosa es el principio filosófico y otra cosa como las personas lo ponen en práctica. Y todo eso es materia de estudio por parte de la ética. ¿Hay algo más de donde sujetarnos? La ciencia. ¿Por qué? Hay que justificarlo, hay que argumentar más que nada. Bueno, Y a partir de la ciencia siempre habrá tenido ese papel en las sociedades humanas.
La ciencia ha estado detrás Bueno, de todo. la ciencia ha estado de diferentes maneras y matices, ha estado presente al menos desde los griegos, quizá también en los mayas, quizá también en los egipcios, quizá en los sumerios y asirios cuando inventan la astronomía y las matemáticas, que son los fundamentos incluso de la ciencia actual. Sin matemática no podemos hacer ciencia, y la matemática fundamental, pero la aritmética la inventamos hace siglos. Y nadie ha dicho que esté equivocado. Nadie ha demostrado que esté equivocado. Entonces, un conocimiento hecho por las sociedades humanas hace más de 5.000 años sigue siendo vigente, sigue siendo válido, sigue siendo veraz. Curiosamente, al menos estos dos tienen la antigüedad, más de 5.000 años. ¿Qué podemos decir de ellos? Lo mismo que de la aritmética. Entonces parecería que este es un cimiento más firme desde un punto de vista filosófico. Quizá si las sociedades humanas se comportan de acuerdo a esto, sería diferente. Es hipótesis. Pero hay un problema. Lo han hecho los científicos, vamos a decir, así como los religiosos dictaban las reglas de la moral. Y decían que era pecado, que no era pecado, cuando te morías, cuando no te morías. Luego llegan los filósofos a establecer las reglas de la moral no teísta, sino laica, vamos a decir. Seglar, le dicen también en otros lugares. La ciencia o los científicos lo han hecho en el pasado. Te di a leer un texto hace un momento. Sí, ¿Cómo se titula el capítulo? eso me olvidó. Tu Alzheimer está peor que el mío y eres más joven. No, es que no dormí bien, entonces estoy así. Ok. No, sí. Es un capítulo que le di a leer. Espero que te acuerdes de lo que leíste. Sí, en el capítulo. sí, me acuerdo, sí. Es los dragones de. El mundo y sus El mundo y sus demonios. Los dragones es otro, que habla de neurobiología, por cierto. Un astrónomo escribió un libro de neurobiología. El mundo y sus demonios. La ciencia como una luz en la oscuridad, subtítulo por Carl Sagan, 1995, un año antes de que muriera. Y te di a leer el capítulo 16, cuando los científicos conocen el pecado. ¿Cabe el concepto de pecado en ciencia? No. Pero. ¿En qué condiciones podría caber? ¿Qué fue lo que leíste? Pues es sobre uno de los científicos que participó en el proyecto Manhattan. En 1945, Segunda Guerra Mundial. Proyecto Manhattan. ¿Han oído hablar de él? ¿Sí? ¿Alguien no? Digo, puede ser. Los que han oído hablar del Proyecto Manhattan, díganle a sus compañeros que no han oído del Proyecto Manhattan, ¿qué fue el Proyecto Manhattan? Un proyecto secreto para desarrollar una bomba nuclear. El proyecto para desarrollar la bomba específicamente atómica, como la ruptura de átomos, de los núcleos de los átomos. Por eso usamos atómico más que nuclear, porque esta bomba atómica se basaba en romper átomos grandotes. Se llama fisión nuclear. Por cierto, mencionan ahí también en ese capítulo, mencionan a varios nombres de científicos. ¿Quiénes son? Menciona a Edward Teller. Teller, a Compton, a Einstein, a Oppenheimer. Bueno, Robert Oppenheimer fue el director de este proyecto, físico norteamericano. ¿Sí?
a quien Leo Szilard, un físico húngaro que había huido de Europa antes de la guerra, le pidió a Albert Einstein, junto con Edward Teller, ¿sí?, que escribiera una carta dirigida al presidente Roosevelt diciéndole que hicieran esto, porque los alemanes lo estaban haciendo. Los alemanes encabezados por Schrödinger, por ejemplo, varios. Uno era Schrödinger, otro era Heisenberg, físicos alemanes que estarían colaborando con los nazis para hacer una bomba atómica. Entonces, les preocupaba que la usaran para matar al resto de la humanidad. Entonces le piden Teller y Szilard a Einstein, que era el físico más reconocido a nivel mundial entonces, que hablara con Roosevelt para hacer esto, antes que los alemanes. Y que de hecho, Quien queda al frente del proyecto es Robert Oppenheimer, porque Teller era europeo, húngaro, Szilard era también europeo, también creo que era húngaro, no me acuerdo. Einstein nació en Alemania, renunció a la nacionalidad alemana, luego se hizo suizo, luego se asumió norteamericano, se nacionalizó norteamericano. Pero ninguno de estos era norteamericano, él sí. Entonces no como director del proyecto Manhattan a Oppenheimer. que Teller de hecho estaba a favor de algo más, ¿no? Sí, Teller lo que busca es una bomba más potente que la atómica, que es la que mencionas, la nuclear, que se refiere a pegar núcleos. Y que para detonarla necesitas una... Pero para hacer que explotar una bomba atómica nuclear necesitas una bomba atómica de fisión, pero Sí. primero rompes un núcleo para luego pegar otros. Pues cuestiones de ingeniería, Está muy loco. de física y de ingeniería. Los nazis querían hacer una bomba atómica y entonces estos físicos que habían huido de Europa y habían visto lo que estaban haciendo los nazis en Europa, consideran que es un bien para la humanidad construir esto para ganarle la guerra a la Alemania nazi. A la Alemania nazi, no necesariamente a los alemanes. A la Alemania nazi, la Alemania gobernada por Hitler y sus comparsas. ¿Cómo lo calificamos moralmente? En estos libros, Dios ordena acabar con ciudades como Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Ya. Se asume una justificación moral para un acto que de otra manera se podría calificar como maligno. Entonces es pantanoso el terreno. Pero si se está haciendo mal, si se asume que se hace mal, ¿qué se está cometiendo desde un punto de vista de moral religiosa? Eso sería un pecado. Esto puede ser tomado como un pecado, un acto maligno moralmente. Desde que se estaba terminando de construir la bomba atómica, el proyecto empieza en 1939, fueron 6 años de investigación científica, costó más o menos que lo mismo que mandar a los astronautas a la Luna, o sea, varios miles de millones de dólares de aquella época. Pues son como el 20-25% de su Producto Interno Bruto de sus años, ¿no? O sea, Sí. cuarta parte. Mucho. Sí. Y cientos, si no cientos, sí decenas de miles de personas trabajando. Uno no sabía qué, pero estaban trabajando para esto. Estaban haciendo edificios, estaban haciendo laboratorios, estaban haciendo ciudades junto a fábricas donde se estaba enriqueciendo el uranio, por ejemplo. Extrayendo el uranio, haciendo las fábricas con las centrífugas para enriquecer el uranio, etc. Bien. Entonces fue un esfuerzo
De hecho, además, no de un solo país. Hubo colaboración internacional de los aliados de la Segunda Guerra Mundial contra el eje Alemania, Italia y Japón. Entonces, porque consideraban que era bien. Ya en 1944, Leo Szilard empieza a decir que esto está mal. Está mal, no está mal. Está mal. O sea, es un acto maligno hacer esto. O sea, Szilard se repitió. También Einstein, ¿no? Y junto con el Einstein. Pero Teller no. Teller siguió insistiendo no solamente en esta, sino en pasar de la Sí, a esta a la BH, la bomba de hidrógeno, el dispositivo termonuclear, la fusión nuclear. Y lo siguió haciendo hasta después, hasta su muerte hace algunos pocos años. Fue asesor de Ronald Reagan, de Rockefeller. En cambio, al terminar la guerra, ya sabemos la historia, Hiroshima, Nagasaki, finalmente se usó 2 veces armas atómicas. Albert Einstein y Leo Szilard, que ya se habían arrepentido, empezaron a agrupar, a invitar a otros científicos a que se manifestaran en contra de seguir construyendo bombas atómicas, porque el proyecto Manhattan no terminó con el fin de la guerra. Los Estados Unidos siguieron construyendo bombas atómicas y no era tan secreto el proyecto, lo conocían los soviéticos. Consiguieron los planos y desarrollaron su propia bomba atómica que explotaron en 1948. ¿En dónde? En Siberia. La primera de hidrógeno no la desarrolló José. La primera de hidrógeno, hay un conflicto que menciona ahí en el libro, históricamente. Algunos dicen que fue Teller, bueno, fue el proyecto encabezado por Teller, por el gobierno de Estados Unidos, en 1952 me parece. Sí. Y otros dicen que fueron los soviéticos el mismo año. ¿Sí? Hay una cuestión de diferencia técnica en cuanto al dispositivo, de si se calificaba o no como un dispositivo de fusión nuclear, el estallado por los norteamericanos, meses antes del soviético. Desde un punto de vista técnico preciso y estricto, habrían sido los soviéticos primero. Entonces, pero lo que se da entonces es una carrera armamentista nuclear. Y lo que físicos como Szilard, Einstein y luego Oppenheimer se dan cuenta que eso ya no es buscar el bien. Empiezan a ubicarlo acá. ¿Con base en qué? Con base en un humanismo más imparcial. Por eso, el que hace, lo que leíste es como título de un capítulo, en realidad es una frase que mencionó Robert Oppenheimer. De hecho, casi inmediatamente después de que hicieron estallar las bombas atómicas en Japón. Dice, él se refería a los físicos. Los físicos hemos descubierto el pecado y es una realidad que no podemos negar. Él se asumió como responsable de la muerte de los más de medio millón de personas víctimas de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. ¿Él tiene alguna religión? No, él era ateo. De hecho, Es curioso el término que usa para. O sea, tal vez. recuerden que estamos inmersos en sociedades que vienen de esta tradición religiosa. ¿Sí? Y entonces te dicen, no, pues es que es una bendición. Desde un punto de vista ateo, es una frase sin sentido. Es una frase profundamente, más bien con una base profundamente religiosa. ¿Qué es una bendición? Es una especie como de iluminación divina, donde el Dios correspondiente te desea lo mejor. Es una bendición. Viene etimológicamente de bien decir. Es más, de ahí viene bendecir, bien decir. Decía algo bueno.
que Dios diga algo bueno de ti, es lo que sería etimológicamente la frase de que Dios te bendiga, o te deseo bendiciones. Ahora es tu cumpleaños, te deseo bendiciones en tu cumpleaños. Que Dios te diga algo bueno en tu cumpleaños. Estoy como que la Virgen me habla. ¿Bien? Okay. Pero son visiones ya sea ateístas o ateas. Aquí vamos más allá de eso, más allá de las creencias personales. ¿Por qué? Porque estamos en el contexto de la sociedad humana. ¿Cómo vamos a tener la conducta en esa sociedad? ¿Con base en qué? ¿Tiene papel la ciencia? Al menos ahí los físicos dijeron sí. De nosotros depende que haya más otro conflicto militar en el que se usen o no armas nucleares. El tomar esa conciencia de esto como pecado por científicos como Einstein, Oppenheimer, Szilard, Compton y otros, Pauling también estuvo en eso, Linus Pauling, lograron que en 1962 se firmara el primer acuerdo internacional entre la Unión Soviética y los Estados Unidos para limitar las pruebas de armas nucleares, las pruebas experimentales de armas nucleares. Eso ya limitaba entonces el desarrollo de armas nucleares. Era una forma indirecta de ir frenando la carrera armamentista. 10 años después, en la siguiente década, se logra firmar un acuerdo de limitación de armas nucleares, ya no solamente de pruebas, entonces se prohíben las pruebas atmosféricas, pueden seguir haciendo pruebas subterráneas, y se siguieron haciendo pruebas subterráneas durante un buen número de años. Es en la década de los 70 cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron un acuerdo de, ok, ya no vamos a construir más armas nucleares de ciertos tipos. Es una limitación parcial de desarrollo de armas nucleares. ¿Con base en qué? Un poco diferente a lo que vimos la clase pasada, porque el llamado a cuidar el ambiente lo hacen tanto líderes religiosos como líderes científicos. O vamos a decir, no líderes científicos, pero sí científicos con amplia trayectoria científica, más que líderes. Ellos sí encabezan ese acuerdo con los líderes de diferentes religiones y hacen el llamado a tenemos que cuidar el ambiente. Aquí no es ese. Aquí es ¿quiénes están llamando a las naciones que tienen armas nucleares a que ya no hagan más? Básicamente científicos. ¿Por qué? Toman conciencia de que la ciencia puede ser usada para el mal. Entonces, sí, para hacer ciencia debemos tomar en cuenta la ética. Hay colegas científicos que dicen, no, es que la ciencia es amoral. O sea, no está dentro del campo de la moral. O sea, no es ni moral bueno, ni inmoral malo hacer ciencia. Es amoral. ¿Cierto? La verdad, yo creo que sí. Y el filósofo que mejor lo representa es Nietzsche. O sea, Nietzsche, incluso yo no entendía por qué se catalogaba como una persona amoral, que yo decía moral, o sea, inmoral, o sea, malo. No. No, ya después lo entendí. Fuera de. Es fuera de. De hecho, es una conclusión mía, porque lo dijo. Yo creo que la moralidad es la moralidad individualizada. O sea, la moral normal, la de toda la vida, es social. Ajá. Mientras que la moralidad es individualizada, o sea, se centra en lo más que tú puedes llegar a creer que son tus ideas. Va contraargumento. Okay. ¿Cómo definimos la moral? Como un conjunto de costumbres y normas en las sociedades humanas. Sí. Las sociedades humanas están formadas por individuos. Por eso dije que lo más que Claro. se hace. Pero estos individuos interactúan entre sí. No son, ninguno de estos es, al menos en este mundo real, planeta Tierra, no es como ese personaje.
sea, no vive solo en una isla. Y para darle la torre a Robinson Crusoe, en la novela se topa con Viernes y con los paisanos de Viernes. Mientras está Robinson Crusoe solo en la isla, es amoral su conducta. Puede hacer lo que se le dé la gana, sin afectar a ningún otro ente humano, porque no hay una sociedad humana. Es totalmente amoral su conducta. No es ni moral ni inmoral. Es, desde el punto de vista humano, porque diría, bueno, y el ambiente y el cuidado y la ecología de la isla donde estaba Robinson Crusoe es otro asunto, todavía. ¿Sí? Pero, como humano, finalmente Robinson Crusoe se topa con otros seres humanos, con los cuales interactúa. Y entonces puede causar bien o puede causar mal. Desde su punto de vista, Nietzsche pierde validez cuando tomas en cuenta que todos los seres humanos, de una u otra manera, están relacionados. Déjame terminar la idea. No importa lo que hagas, o incluso dejes de hacer, todos tus actos e inacciones, no así los pensamientos, pero sí los actos e inacciones, potencialmente tienen efecto en la sociedad de la cual formas parte. Eso es un ejercicio filosófico que estamos haciendo. Pero además, yo me sustento en esto, porque existe una relación natural, regida o explicada por las leyes de la ciencia, física, química, biología, que al menos apoya la hipótesis que acabo de plantear. ¿Por qué? Si yo fumo, ¿es bueno o malo? Es que te vas a morir de cáncer, pero es mi cuerpo. Malo si lo bueno. ¿Eh? ¿Conocen el concepto de fumador pasivo? Sí. Solamente que fuera Robinson Crusoe fumando en la isla, tu acto de fumar no tendría ningún efecto en ninguna persona. Réplica nada más. Ok, sí, réplica. Yo creo. Derecho a la réplica. A ver, lo que yo me refiero es que, por ejemplo, interpretando lo último que decía Nietzsche sobre la moralidad, sí se puede llegar a tener una ética funcional, si ustedes quieren, basada en la ciencia, que respete plenamente los principios científicos, pero primero quiero explicar a qué me refiero con la nueva moralidad y con la moral individualizada. Es como el término, como el concepto de gas ideal, o sea, no existe. Ajá. No existe, pero está y nos sirve para. Es un principio básico que nos permite interpretar. O sea, entonces. Un axioma. O la ley de la termodinámica, ¿no? La ley de la termodinámica. Tampoco no se puede encontrar una máquina con el 100% de rendimiento, pero es hipotética y a veces es un buen ejercicio mental hacerlo. Entonces, más o menos así, interpreto la moral individualizada o la moralidad, que es como el límite al que sería óptimo llegar del ser humano, pero que no se puede llegar a él. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nacemos ya interactuamos con otros seres humanos y ya se prueba la moralidad. O sea, ya cae. Pero podemos tratar de acercarnos, tal y como matemáticamente nos acercamos al límite. Entonces, esa es una. Dos, se puede aceptar una ética basada en la ciencia, justificando que lo que se hace no es bien, bueno ni malo, sino correcto, incorrecto, justo o injusto. Por ejemplo, el proyecto Manhattan era bueno, era correcto, quizá para la mayoría sí, en un inicio parecía muy bueno competir contra los alemanes. ¿Por qué? Porque ellos nos van a ganar y nos van a matar. Ahí que el principio de la vida está actuando el principio de supervivencia. O sea, conservar la vida. Y posteriormente, cuando ellos generaron, digamos, la primera bomba atómica, tuvieron el poder, sintieron esa sensación de ser Dios, o sea, la oportunidad de decidir sobre la vida de otros. Y ya no hablemos de cuando la ejecutaron, ¿no? En Japón, se sintieron la culpa, el remordimiento. ¿Por qué? Porque están violando un principio de la biología que es matar a la especie. Entonces, sí se puede hacer leyes o normas sociales basadas en la biología, pero aceptando algo que quedamos, es lo último que voy a decir, algo que
Richard Dawkins no es uno de mis autores favoritos, pero algo que acepto es su idea sobre el fin egoísta. Si aceptamos el egoísmo y que realmente lo que nos preocupa es nuestro yo, y yo ni siquiera me refiero al cuerpo, porque si pudiéramos clonarnos y tener otro nuevo cuerpo y nuestro cuerpo está envejeciendo, estoy seguro que lo dejamos y tomamos el nuevo. Así de egoísta podemos llegar a ser. Y todo humano que no sea así está condenado a desaparecer. Todo individuo que no sea así está condenado a desaparecer. Entonces, bueno, basado en eso, sí se pueden crear normas, pero tenemos que aceptar que somos, para hacer una grosería, sí, somos unos hijos de puta, o sea, Sí. y nos preocupamos por nuestro bienestar al final. Entonces, en base a eso, con base en ello, se pueden crear normas sociales. Sí. Recordemos que finalmente las normas sociales podrían basarse en teísmo o en ateísmo. La ciencia, por definición, es atea al no apelar a entes sobrenaturales para explicar la naturaleza. La ciencia actual, moderna, es por definición atea. Pero puede establecer, o podemos llegar a, no más que establecer, podemos llegar a tener conocimiento que nos permita argumentar ciertos actos que podrían ser socialmente benéficos o socialmente malignos. Y es ahí donde paso. ¿Esto qué es? Esto es física. La física es la que da lugar al concepto de la ética, tiene lugar en la ciencia. Tiene papel preponderante en la ciencia. La ciencia sí puede ser definida con base en la ética. Lo que hagamos de ciencia puede tener efectos benignos y efectos malignos. Y de eso es a lo que se refiere, o a lo que se refería Oppenheimer con el pecado. Primero debo ser consciente de que primero, como científico, soy miembro de una sociedad. Lo que investigo, estudio o me interesa conocer puede tener cualquiera de estos dos efectos o ninguno. Puede ser moral, inmoral o amoral. Y debo ser consciente de ello. Que no lo sea, es otro cuento. La primera experiencia humana científica que choca con esto, que le estalla literalmente en la cara, es el campo de la física en la profesión de los físicos. Pero, después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1950, se empieza a conocer los efectos de las sustancias químicas como los insecticidas en el entorno. Los efectos de algunas sustancias químicas usadas inicialmente como medicamentos en los humanos directamente. Que en lugar de, inicialmente los científicos lo hacían para el bien. ¿Para qué desarrollaron los insecticidas? Para evitar la muerte de gente por enfermedades transmitidas por insectos. Y se morían los insectos y la gente ya no se moría por las infecciones transmitidas por los insectos. Entonces, eran buenos los insecticidas. Ahora sabemos que tienen efectos malignos incluso para las personas. Son neurotoxinas. La gente que trabaja cotidianamente con ese tipo de pesticidas termina enferma del sistema nervioso. Gravemente enferma, incapacitada incluso. Y es algo que muchas empresas químicas han negado. Dos videos que les compartí cortos. Uno habla de un aspecto histórico de cuando se usaban para fines de ingeniería plomo en las gasolinas. ¿Quién descubrió eso? Más bien, que era dañino, un científico. Está en el video, en un capítulo de Cosmos, narrando esa pequeña parte de la historia. Y ahí ya eso pasó, década de los 60. No, sigue sucediendo. Habíamos visto el caso, cuando hablamos de pseudociencias, de cosas falsas que se vendían con etiqueta de ciencia, los detectores moleculares. Bueno, esas cosas falsas tuvieron efectos dañinos en la sociedad. Por eso no es ciencia. ¿Quién podía decirle a la autoridad que eso es falso? Y por eso compartí el último video.
Hace 8 años nos llamaron a varios miembros de la Comunidad Científica Mexicana, el Senado de la República, la Comisión de Ciencia y Tecnología, para que les explicáramos qué onda con eso. Puedes haber dicho, no, estoy ocupado en mi laboratorio haciendo mis experimentos, juntando mis puntos para el SNI. Pero no, nos tomamos el tiempo de ir al Senado de la República. La ciencia es información para tomar acciones. El no comunicarlo, ¿qué puede provocar? Bien o mal. Entonces, el hecho de que hagas ciencia desde ese momento, de que el conocimiento que estás descubriendo puede provocar cualquiera de estas dos, implica que tienes una responsabilidad moral con tu sociedad. Y ustedes son biólogos. En dos sentidos debemos entender la bioética. Número uno, ¿cómo hacemos ciencia? Cuando hacemos ciencia, cuando hacemos los proyectos de investigación, ¿estamos causando bien o mal a la sociedad? Y la otra es cómo, en particular, la investigación biológica, cómo impacta a la sociedad. O sea, lo que yo voy a descubrir o conocer en mi proyecto de investigación, ya no el cómo lo hago, sino el resultado. Como la bomba atómica. Este sería el equivalente al pecado que descubrieron los físicos. Por ejemplo, ya descubrimos el código, los genes son ADN, entendemos cómo funciona, se llama código genético, descubrimos las enzimas que lo regulan y podemos usarlos para modificar los ácidos nucleicos, ingeniería genética. Las críticas que hace Marilena Álvarez Villar están justificadas. Que tenga o no razón es otro asunto. Habrá que presentar las evidencias que confirmen o refuten sus preocupaciones de que los organismos genéticamente modificados estén causando mal. ¿Por qué? Tal vez bien, tal vez mal, toda la ingeniería genética, alguna de ellas, en qué casos sí, en qué casos no. Por ejemplo, el proyecto Manhattan dio lugar a la bomba atómica, pero también dio lugar a la medicina nuclear, que ha salvado muchas vidas, no sé cuántas. La ingeniería genética puede tener efectos benignos o malignos, de ahí que sea fundamental por estas dos consecuencias el saber que esto existe desde que hacemos ciencia biológica. ¿Sí? ¿Algún otro último comentario? Porque tengo que retirarme. Que yo creo que sí es un aspecto que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos investigación, porque a veces no se alcanza a ver qué impacto va a tener. O sea, porque puedes quedarte en un ámbito de investigación básica, en una investigación aplicada, y no puedes ver el impacto que puede tener a futuro. Pero creo que lo debes tomar en cuenta, ¿no? De entrada, si estás decidiendo o crees que tu vocación es hacer ciencia, un requisito para que seas científico es que tengas imaginación. Creo que si puedes imaginar nuevas hipótesis, nuevos experimentos, nuevos posibles resultados, creo que somos capaces, o deberíamos ser capaces de llevar esa imaginación un paso más adelante. De hecho, desde el proyecto Manhattan, todos los científicos, sin importar la disciplina a la que se dediquen, deberíamos ser conscientes de ello, de que tenemos un papel moral en nuestra sociedad, de que nuestra ciencia no es amoral.
De otra manera estamos siendo inmorales. Sí. Mira, además, cuando trabajas en una institución sustentada, financiada, soportada económicamente por dinero de la gente, impuestos. Los investigadores científicos de las instituciones públicas deberíamos ser los primeros conscientes de nuestro papel moral en la sociedad de la cual formamos parte. Y perdón, creo que es algo que con frecuencia muestran muchos colegas que no están muy conscientes de ello. Piensan más en yo, mi proyecto, mi investigación, que bueno, ok, lo que estoy haciendo impacta a la sociedad. Creo que decir que no es negar la realidad. Simplemente impacta a la sociedad desde el momento en que estás pidiendo un dinero que viene de la Secretaría de Hacienda. Y en el momento en que ese dinero de la Secretaría de Hacienda, que fue recaudado de la gente, te lo dan a ti, desde ese momento tienes una responsabilidad con la sociedad que te dio el dinero. Si es tu empresa privada que tienes tu laboratorio de investigación científica en el tema que se te dé la gana, podríamos discutirlo y quizá considerar que no tiene la misma magnitud de responsabilidad moral. Tendrá otra. Pero a menos que te vayas con tu laboratorio a la isla de Robinson Crusoe, debes tomarlo en cuenta. Es lo que la ciencia me sugiere a mí, que he estado pensando sobre esto después de que he estado leyendo un buen número de libros, he escuchado conferencias, he preguntado a gente y la verdad, mea culpa. Yo sí soy consciente, o trato de ser consciente, de los pecados que yo he cometido como científico mexicano en México. No sé si son tan grandotes como el pecado de la bomba atómica o más chiquitos, no lo sé, pero finalmente todo acto que hacemos o que dejamos de hacer tiene impacto en la sociedad. Entonces, lo que sigue es que lo pensemos, lo sigamos trabajando. Nos vemos en la próxima sesión, que será la última. Les voy a poner en las redes, número 1, la última evaluación, y les voy a proponer que hagamos en esa última sesión. ¿Ok? Que hagamos en la última sesión, la próxima clase. Porque de acuerdo al calendario tendríamos nada más una sesión formalmente de lo que sería la semana 11. La semana 11 porque son 3 días nada más oficialmente. Entonces, por hoy acabamos.